Damos gracias a Dios por este día. Hoy, 27 de diciembre del 2020, damos escasos días, minutos y segundos del nuevo año 2021. Vamos a empezar una nueva transmisión del estudio de la Biblia. Por la gracia de Dios, nos vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El consejo que nos da Juan en este tiempo, y es un consejo que quisiera darles a mis hermanos oyentes, o los que nos están viendo, ¿no? Que debemos de probar los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas. Han salido y están hablando como de parte de Dios. Estos falsos profetas niegan la eficacia de la redención, muestran la salvación, pero solamente una parte, ¿no? Por ejemplo, el tabernáculo tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. El tabernáculo de Moisés. El templo donde nuestro Señor Jesucristo estuvo, estaba conformado también por atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio es el primer paso de salvación. Los dos primeros muebles tienen que ver con la salvación inicial. El lugar santo ya es un proceso de santificación. Y esto tiene que ver con consagración, para poder entrar al lugar santísimo donde está la vida y donde está la presencia de Dios. Y ahí ser uno con Dios y ahí poder disfrutar de la herencia y de lo que Jesús ganó en la cruz. Es en el lugar santísimo donde se obtienen todos los beneficios de la redención. Pero estos falsos profetas solamente nos hablan de la salvación, y que para obtener los beneficios de la redención tenemos que hacer algo, pagar por algo, hacer sacrificios. Vamos a ver el verso 2. Que nos impide avanzar. El atrio, la puerta del atrio se llama el camino. La puerta del lugar santo se llama la vida. Y la puerta del lugar santísimo, la puerta del lugar santo es la verdad. Y la puerta del lugar santísimo es la vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad, el lugar santo, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Está indicado que debemos identificarnos con Jesús, caminar en Él, caminar en su verdad y vivir la vida de Jesús, porque solamente seremos salvos por la vida. Está hablando de una vida consagrada, una vida que sirve a Dios y que vive para Dios. Pero en el verso 2, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto tiene que ver con la salvación total, hasta el lugar santísimo. Romanos 7 habla de la crisis del cristiano. Queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal esté en mí. ¿Por qué? Porque no entiende el poder de la sangre. No entra al lugar santo. Siempre está en el atrio con conflicto. Y es ahí donde estos falsos profetas comienzan a decir, si tú quieres ser liberado, si tú quieres ser sanado, si tú quieres obtener tu bendición, tienes que dar. Algo que mi pastor ahí nos decía, que ellos no nos pueden enseñar la verdad, porque si no, no podrían pedir dinero. Es un negocio. Han convertido el evangelio en un mercado. Y nuestro amado
Jesús, cuando entró al atrio, al templo, en el atrio, él estaba en el atrio, y vio cómo estaban vendiendo las ovejas y a sus valores. Él se enojó y se hizo una correa de cuerdas y comenzó a sacar a todos los mercaderes del templo. Y eso es lo que nuestro Señor tiene que hacer en este tiempo. Tenemos que limpiar el templo, el cual nosotros somos ese templo. Eso significa que Jesucristo ha venido en carne. Somos el templo. Somos sacerdotes de este templo. Y en el verso 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo se opone a las bendiciones que Jesús ganó en la cruz. En Gálatas capítulo 3, verso 13 en adelante dice que Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que las bendiciones de Abraham alcanzasen a los gentiles, los cuales somos nosotros. Estas bendiciones nos pertenecen por derecho legal, por la sangre de pacto que Jesús derramó en la cruz. Del momento que yo lo recibí como mi Señor y Salvador, esta sangre me limpió y me integró a la familia de Dios. Pacto significa que uno entra a la familia de Dios para tener los beneficios de un hijo de Dios. Somos hijos de Dios o herederos de Cristo. Tenemos la misma herencia que Jesús, con la diferencia que Él es el Rey de Reyes y Él es Señor de señores. En estos beneficios de las bendiciones de Abraham está la salud, está la prosperidad y está la vida abundante. Legalmente, porque Cristo lo hizo, consumado es. Tenemos salud, tenemos prosperidad, tenemos vida abundante, tenemos todo lo que necesitamos. No hay que pedirlo. Estaba hablando con mi esposa el día de ayer acerca de la enfermedad. No vamos a pedir que Dios nos sane, porque ya Jesús ganó nuestra sanidad. Estamos sanos. Solamente tenemos que poseer nuestra sanidad. No vamos a pedir que Dios nos prospere. Él ya nos prosperó. Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Él ya nos dio su prosperidad, su vida abundante. Somos prósperos. Tenemos vida abundante. Solamente tenemos que poseerlo por fe. Y ahí tenemos que vencer a los gigantes. Y yo creo que esos gigantes es la incredulidad, es la duda, la falta de fe, a lo cual tenemos que vencer y a través de la fe tomar todas nuestras bendiciones y disfrutar y entrar al reposo de Dios, al descanso divino, que es lo que el Señor nos otorgó cuando Él resucitó. Bueno, hasta aquí mi participación y con ustedes los dejo con el pastor Efraín Arturo Chávez Esparta, desde Lima, Perú. Amén, Pastor Antonio, muy agradecido y gracias por la posta. Es interesante que todas las cosas que has referido son justas, apropiadas, bíblicas, escriturales, actuales, y el creyente tiene que estar al tanto de lo que ha recibido para que su corazón esté alegre y él se sienta dispuesto a entrar en su reposo y a disfrutar de lo que Dios ya ha hecho por él. Cuando el enemigo quiere trabajar con nosotros, siempre deja las cosas en los pasos iniciales. Esto es semejante a cuando un niño que es hiperactivo comienza algo, pero nunca lo concluye. Precisamente es hiperactivo. Siempre está tratando de obtener lo que ya es suyo.
porque necesita el rédito de la justicia propia, del mérito, de la meritocracia, de lo que él puede lograr, de la ayuda que le brindó a Dios, de que sin lo que él hizo, la salvación no hubiera sido factible ni posible. Necesita de eso para sentirse bien consigo mismo. Cuando compartías respecto al tabernáculo y se veía el atrio, se veía el lugar santo y el lugar santísimo, en el atrio solamente se ven dos muebles. Uno de ellos tiene que ver con el sacrificio en el altar de bronce. Ahí se hace el sacrificio, pero la sangre no se queda allí. La sangre tiene que ser trasladada al lugar santísimo. No lo puede hacer un levita, no lo puede hacer cualquier sacerdote, solamente el sumo sacerdote. Para que esta sangre sea llevada a esta fuente llamada el propiciatorio, gilasterión, ¿no? El lugar donde Dios hace propicio su corazón a favor de la persona que, habiendo pecado, ofrece el sacrificio vicario en la cruz del Calvario y obtiene una total redención. Lo hemos visto muchas veces en el libro de los Hebreos, capítulo 8, 9 y 10, siendo reiterado de una forma constante. Y nos preguntamos por qué el apóstol redunda tanto en cosas como esta. Es que el enemigo quiere que tú te olvides de todo lo que se hace en secreto. Me refiero, cuando tú entras al atrio, es amplio, y tú vas a notar que todo lo que está en el atrio está debajo del sol. Y cuando tú analizas la escritura en lo que se llama el libro del Eclesiastés, el predicador Salomón manifiesta que estas cosas acontecen debajo del sol. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa debajo del sol? Tú puedes ver el sacrificio. Puedes notar el lavacro y notar cómo es que se lavan los levitas, los sacerdotes, las manos, ¿no? Y se purifican para poder actuar dentro del lugar santo. Lo que acontece en una forma pública, todos lo pueden ver. Por eso el creyente pasa adelante, recibe al Señor Jesús como su Señor y Salvador personal, y también se bautiza en agua públicamente. Todo esto acontece ante los ojos de todos, y todos son testigos. Es por eso que nosotros decíamos que mientras lo que acontece en el lugar secreto, el lugar santo y santísimo, era algo que las personas de Israel no podían ver, porque esto solamente lo podían ver los que actuaban en esto, sacerdotes y el sumo sacerdote. Ellos podían ver lo que pasaba en el atrio, pero no podían ver lo que pasa en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y tenemos que ponernos a pensar, ¿qué es esto? Esto ya tiene que ver con el plano de la intimidad. Tú entras al lugar santo y vas a encontrar tres muebles. Lo primero que vas a hacer es irte a la derecha y ahí está la mesa de los panes de la proposición. La mesa es un lugar de comunión. Los panes es un lugar donde se imparte la vida y esos panes eran cambiados cada semana y eran colocados cada uno dentro de su molde, en total de 12, uno junto al otro o encima del otro, y eran ofrecidos a Dios. ¿Qué significa esa calidez, ese humo que sube de ellos, ese incienso que es ofrecido a Dios y que Dios declara su aceptación después de 7 días? Después de eso, tú eres llevado a la parte de enfrente, donde se encuentra el candelabro, el cual tiene 6 brazos y una caña central. Y hay cada brazo tiene en total 3 flores de almendro
3 almendros y tiene también una piecita más que representa la totalidad de la obra a favor del creyente. Y cuando uno suma cada una de las cosas que hay en los 6 brazos y en la caña central, obtiene 66, que es el número de libros que tienen nuestras Biblias. Los primeros 39, esto es contando de la derecha hacia la caña central. Recordemos que los hebreos leen de derecha a izquierda. Y cuando uno cuenta hay 39, que son los libros del Antiguo Pacto. Y luego cuando miras tú los que están al lado izquierdo, se le llama los tiempos postreros, en donde estamos incursos nosotros, y también los 1000 años de reinado con Cristo. Y son un total de 27. Esto hace en total 66 textos, y vemos que toda la revelación divina te es otorgada por el divino fluir. Y cuando uno mira la forma de lo que es el menorá, ¿no? En este caso, esta pieza, ¿no? Este mueble dentro del tabernáculo, es justamente como que alguien levanta los brazos y adora a Dios en espíritu y en verdad. Cuando llegamos a Isaías 6, encontramos que están allí, está el Señor sentado en su trono, y dice que hay serafines, y que cada serafín tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 volaban. Y había algo que ellos decían mientras que esto acontecía, y era la palabra santo, santo, santo. Algunas personas en su ignorancia, pero que no se ofendan los hermanos, aducen que Dios es 3 veces santo, lo cual es un acto de desconocimiento del idioma hebreo, porque existe lo que nosotros llamamos en nuestro idioma castellano, ¿no? El hecho del superlativo. Esto es, una cosa puede ser santa, santota, santísima, ¿no? Entonces, cuando se dice esto 3 veces, eso es para ellos su plural. Eso es para ellos algo que implica que el Señor es santo en lo primero, en lo segundo y en lo tercero. Y tú vas a notar que el mueble que está en medio es precisamente este, que es el candelabro, indicando alas o brazos en alto, e indicando a todo el pueblo de Dios y al hombre que adora a Dios, que es el centro precisamente de su adoración. Y somos testigos, a través de Juan 7, cómo el Señor Jesús aparece en el año 4000 de la historia humana. Viene Adán, viene Abraham, viene David, viene Cristo. Y es en ese momento que Él se aparece en el templo, para poder inaugurar con su muerte y resurrección la vida nueva y los tiempos postreros. De allí se va al mueble que es el altar del incienso. El incienso es destacado en las Sagradas Escrituras como un tipo de la oración, de la veneración a Dios. Y nota que es cuando tú has sido aceptado por Dios para iniciar contigo una obra de santidad, cuando has entendido la necesidad de santificarte en espíritu, alma y cuerpo, que tú puedes penetrar. Y cuando tú quieres y tomas, por ejemplo, el trocito de incienso y quieres meterlo por el velo, no entra. No puede entrar. Y el velo tiene un promedio de grosor aproximadamente de 10 centímetros, para que no se pueda ver nada adentro y nada hacia afuera. Entonces nos preguntamos, ¿cómo voy a introducir toda esta gloria, toda esta gracia, toda esta veneración, toda esta adoración a Dios? Lo colocas en el altar y lo quemas. Es por eso que el Señor habló de un bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y vas a notar que hay incienso que se quema en la mesa. Hay fuego
en el abaco. Y hay fuego, perdón, sí. Hay fuego, sí, en el candelabro, perdón. Y hay fuego también en el altar del incienso. Entonces, ese incienso, en la forma de humo, atraviesa la cortina y puede llegar a colmar todo el lugar santísimo. Entonces, Dios te está diciendo, te estoy recibiendo a ti para darte una salvación global, total, tripartita, para que nada falte a los que a mí se acercan, confiando en el sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario. Puedes, mientras que estás viendo esto, observar al sumo sacerdote pasar con la fuente donde lleva la sangre del cordero, la cual será vertida en la fuente del propiciatorio. Ahí hay dos querubines que están observando la sangre en la fuente. De en medio de esos dos querubines, dice el libro del Éxodo, a partir del 25 al 40, es que Dios habla con el sumo sacerdote y le da sus instrucciones. Entonces tenemos que entrar al plano superlativo, entendiendo que es Dios hablando directamente contigo, haciéndote saber de sus misterios, de las cosas que pertenecen a tu intimidad. Entonces Dios, por un lado, te redimió de tus pecados, número 1. Número 2, te santifica para purificarte. Y número 3, te acepta en su presencia para que tú te quedes con Él y vivas con Él. Cuando estas cosas pasan, tú estás seguro de que la operación divina es global, es total, y que eres acepto en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. El libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado y acepto en la presencia de Dios. Dios no deja nada al azar. No deja algo para más tarde, para después, para otro día, para dentro de 5.000 años. No. Él hace absolutamente todo con la eficacia que corresponde a un Dios santo, justo y verdadero. Es por eso que Él le va a decir, como referías tú en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando hay un camino indica que hay, vamos a decirlo así, una distancia que recorrer. Cuando hay una verdad, hay algo que tiene que ser establecido en tu corazón. Número 1, tú eres un pan de proposición. ¿Qué significa esto? Que Dios te dice que para aceptarte, tú tienes que ser santificado, tienes que ser purificado. Recordamos que hay 3 fiestas que duran 7 días. Después del sacrificio de la Pascua, aparece la fiesta de los panes de la proposición. Son 7 días. En el tiempo del Pentecostés son 7 días de fiesta. Y en el tiempo de la mesa, las 3 fiestas jubilares que se dan en el mes de Tishri, septiembre, octubre, está la expiación, la fiesta de las trompetas, la expiación y lo que es Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Y en esta fiesta se dice con nosotros Dios, o si lo prefieres, Dios con nosotros. Él viene a habitar y a vivir en medio nuestro. Tenemos que entender entonces que el día del nacimiento del Señor Jesús no fue el 25 de diciembre. Esa es una festividad pagana, dedicada a Mitra y a otros dioses y a otros espíritus inmundos, no a Dios. Y como participaban los hermanos acá en Lima, Perú, si usted ha leído Alicia en el País de las Maravillas, usted puede apreciar en las escenas cuando ella cae al País de las Maravillas, que se aparece un conejo, se aparece un gato, se aparece el sombrerero loco, y ellos llegan con un pastel de cumpleaños para celebrar el no cumpleaños del sombrerero, el no cumpleaños. Entonces, mientras que a nivel natural se celebra el cumpleaños una vez al año, en el nivel del sombrerero loco
y en el país de las maravillas se celebran 364 días. Y el día de tu cumpleaños no te lo celebran. Y le decía a ellos, ¿qué fue lo que se celebró el 25 de diciembre? El no cumpleaños de Jesús. Y nos preguntamos por qué. Vamos a dar respuesta para que no sirvamos al espíritu del anticristo. Vamos a Lucas capítulo 1 y versículo 5. Y vamos a buscar la referencia del orden de Abías en el cual servía Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Recordamos que David en su momento hizo 24 órdenes sacerdotales y todas servían al Señor durante 15 días o por 2 semanas. Y recuerden que el año se comienza a contar entre los hebreos a partir del día 15 de marzo hasta el 14 de abril, primer mes. Del 15 de abril hasta el 15 de mayo, segundo mes. Del 15 de mayo hasta el 15 de junio, tercer mes. Del 15 de junio hasta el 15 de julio, cuarto mes. Y cada mes habían 2 órdenes sacerdotales que fluían. Por favor, lee. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran judíos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Muy bien, esto nos lleva, después de leer esto, ¿no? Se dice que era del orden de Abías. El orden de Abías era el orden octavo y fluía en la segunda quincena de julio. Vamos al libro de Primera de Crónicas, 24:10. La séptima a Cos, la octava a Abías. Lee desde la primera orden. Desde la primera orden. Unos versículos más atrás. Desde las 7. Ya. La primera suerte tocó a Joirai. Antonio, lee tú, por favor. Verso 7. Verso 7. Sí, 7. Verso 7 del capítulo 24 de Primera de Crónicas. La primera suerte tocó, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Ahí, la cuarta a Seoía, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Entonces, esta era la orden octava. Y esto era en el mes de junio-julio. O sea, propiamente en el mes de julio, los 15 días, con lo cual terminaba este mes. Recordamos que el ángel se le apareció a Zacarías y cuando va el ángel Gabriel a anunciarle a María que su prima, Elizabeth, estaba encinta, dice la escritura que este era el 6º mes para Elizabeth. O sea que el Señor Jesús iba a nacer exactamente 9 meses más adelante. Dado el mes de julio, comienza a contar conmigo. Julio, agosto. Agosto, septiembre. Septiembre, octubre. Octubre, noviembre.
noviembre, diciembre, diciembre, enero, enero, febrero, febrero, marzo, marzo, abril, nació Juan, el Bautista, un 14 de abril o 15 de abril. De allí tienes que contar tú, ¿cuántos meses? 9. Cuenta bien. Porque recuerda que Juan tenía 6 meses más de edad que el Señor Jesús. Entonces tenemos que ser analíticos y sumar. Y te vas a dar cuenta que el Señor Jesús viene a nacer el 15 de Tishri, que es septiembre, octubre. Hace 2 años le pedí al pastor Antonio, nuestra hermana Amelia, de ascendencia judaica, que me consiguiera un calendario hebreo para saber los días de Tishri. Y luego vi que el día primero era un 15 de septiembre. El día 10 era el 25 de septiembre. Y el día 15 era el 1 de octubre. Ese día nació Jesús. Y era la fiesta de los tabernáculos. Y la Escritura dice que a esta fiesta Jesús se le va a llamar Emmanuel, que significa con nosotros, Dios. Con nosotros, Dios. El Señor Jesús nació ese día. Ese es el día de su cumpleaños. Algunos creyentes, entre los cuales hay muchos pastores, muchos predicadores, van a decir, si ese día o no es el día, no importa. Me permito corregir esa bestialidad en las personas que hablan de esta manera. Cuando el Señor Jesús se presenta delante de Israel, dice estas palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Dios es un Dios exacto. Por eso tú vas a tener el día de la Pascua, 14 de abril. No el 15, el 20, o en marzo, o en junio, no. 14 de abril. El día 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura. El día 17 es la fiesta del nuevo grano. El 6 de junio, 50 días después, es el día de Pentecostés. Luego llegamos al mes de Tishri. Día primero, fiesta de las trompetas. Día 10, fiesta de la expiación. Y día 15, es la fiesta de Sukkot o de las cabañas, indicando que Dios ha venido a habitar con nosotros. Por eso se va a decir en Mateo que el nombre de Cristo era Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. La gran mayoría, esto lo puede ver usted en Mateo capítulo 15 y en Marcos capítulo 7, invalida la palabra de Dios por la tradición que se ha transmitido. Su excusa, no su razón, su excusa es: la fecha no importa. No, señores, la fecha sí importa. Es básico que lo sepamos, porque en el 1 de Corintios capítulo 10, por favor. En 1 de Corintios 10, Antonio, dice que los gentiles sacrifican a los demonios. Los sacrifican y no a Dios. Por favor, lee esa porción. No lo encuentro. Necesito 1 Corintios 10.
favor, pásame. 1 Corintios 10, 20. Ajá. 1 Corintios 10, 20. Antes digo, que los gentiles sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En el verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Qué significa beber la copa, Antonio? Pacto. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Pacto. Pacto. Eso es lo que significa. Y el apóstol dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. La fiesta de Navidad, que se celebra comúnmente el 25 de diciembre, es pagana en esencia y pretende reemplazar el día del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Recuerde usted cuál es el testimonio del anticristo. Anti significa en contra de. ¿Qué más significa? En lugar de. En lugar de. Lee nuevamente 10:20, por favor. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Continúa. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando usted dice, y la mayoría de predicadores que he escuchado dicen, es igual, cualquier día es igual, señores, no es igual. Nuestro Dios es un Dios exacto, que da horarios y fechas específicas, y Él no ha cambiado en cuanto a su forma de hacer las cosas. Algunos dirán, no, pero a mí me parece, a usted le parece, a Dios no le parece. No, pero yo creo, no me importa lo que usted cree, lo que importa es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enmarca, lo que la Biblia refiere y lo que la Biblia dice que Dios va a bendecir. En 1 Corintios 6, versos 16 y 17, si no me equivoco, si la memoria no me es infiel. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando usted establece, como varón, que su relación sexual con una ramera es un devaneo, una caída, una cana al aire, es una cosa que a todo el mundo le ocurre. Esa es su manera de verlo. Dios lo ve de esta manera. Lee nuevamente, por favor, esas dos porciones. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Muy bien. Esta situación tiene que ser vista según la óptica divina. Usted puede pensar, no es un momento trivial, es una cosa que no vale la pena. Se equivoca, hermano. Cuando usted tiene coito con una prostituta, se hace un cuerpo con ella, entra en pacto con ella, se mancha y se mancilla a sí mismo, y cuando vuelva usted a su casa y se acueste con su mujer, la va a manchar a ella también.
eso usted no lo puede cambiar, a menos que deje de hacerlo. Tenemos que aprender las cosas como Dios las ve, no como a mí se me antoja verlo. No se trata de un trozo de panetón, un chocolate, una comida, un trozo de pavo. No, no es solamente eso. Es para quien lo sacrifica usted. ¿A quién está usted felicitando? Por ejemplo, yo cumplo años el 9 de agosto. Y si uno de mis hermanos me dice, hermano, ¿usted cumple años cuándo? El 9 de agosto, hermano. Ah, ya, se lo vamos a celebrar en abril. Celébraselo a quien tú quieras. Pero yo nací en agosto. Y no voy a cumplir años en otro mes, sino en el mes en que yo nací. ¿Por qué es importante para mí? Porque es el día de mi nacimiento. Eso está en mis documentos. Esto dice quién soy yo, te da a conocer mi identidad, a quién pertenezco y cuál es el lugar de donde yo procedo. Entonces no se trata de no importa el día, no importa esto, no importa aquello, no señores, no es así. Y Dios quiere que seamos plenamente objetivos y que nos ciñamos a lo que está escrito. Si dicen la fecha, no está, hemos sacado matemáticamente el día en que el Señor nace. Y no puede ser más exacta la apreciación. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, existe un panorama que se celebra con las fiestas jubilares judías y que tiene que ver en la corriente del tiempo con nosotros, celebrando el hecho de que nos reunimos con Dios una vez para siempre. Cuando usted lee en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y ve cómo ocurre lo del arrebatamiento y cómo la Escritura dice que nosotros nos reuniremos con Dios y así estaremos siempre con Él. Esa es la premisa. Eso es lo que está escrito. Eso es lo que debe de ser. Fanático, loco, ridículo, bobo. Lo que dice no tiene valor real. Eso lo dice tu naturaleza tradicional. Y dice claramente en el libro de Marcos capítulo 7. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. A estas. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Ha escuchado eso? Usted invalida el mandamiento divino para guardar su tradición. Una vez más, la naturaleza del anticristo está en contra de o está en lugar de. Es el espíritu del anticristo. Para mí es una cena común y corriente. Yo no pregunto qué es para ti, sino qué es para Dios. Y la forma en que nosotros respetamos a Dios es obedeciendo su voluntad, no los caprichos y tradiciones de la gente ridícula, de los supersticiosos o de los que pretenden torcer el designio divino para tener razón. Dios lo llama a usted, Dios me llama a mí, a identificarme con Él. Y recuerde usted que la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Lo hemos visto en el atrio, donde no hay techo. Y todo lo que pasa es visible para todo el mundo. Lo vemos cuando usted entra al nivel de sacerdote. Como creyente entra al nivel sacerdotal. Y penetra usted hasta la mesa de los panes de la proposición. Al frente se va a encontrar usted con el menorá o el candelabro. Y luego hacia el centro se va a encontrar usted con el altar del incienso, donde usted va a ser consumido. Recuerde que hay varios sacrificios
y uno de ellos es el holocausto. ¿Qué significa la palabra holocausto? Incinerado totalmente. ¿Para quién es este sacrificio? Absolutamente para Dios. Yo no me como nada. Yo no pruebo nada. Es absolutamente para la gloria de Dios. Entonces Dios te da a entender, tú tienes que llegar a ser absolutamente para mí. Tienes que disolverte en el fuego del don de Dios que está en ti y avivarlo hasta que seas consumido plenamente para Él y el mundo en ti no tenga opciones. No haya forma en que el enemigo pueda utilizarte o tocarte. Esto acontece en el lugar santo, bajo techo, y tiene que ver con la interioridad de tu alma. Pero hay un lugar aún más íntimo, y es en tu propio espíritu. Y es cuando tú te acercas ante la presencia de Dios y estás en el lugar santísimo, donde los serafines están adorando, diciendo, santo, 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 es el Señor, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y recuerda que esto es el superlativo. Santo, santote, santísimo. No es 3 veces santo. Tiene que ver con el nivel de mayor envergadura y de mayor desarrollo. Entonces tú puedes ofrecerle a Dios un fuego menguante, ¿no? Para que vea usted cómo estima Dios las cosas. Un día Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron de más. Estaban como en la fiesta de Blas con una copa de más. Y decidieron invitar a su viejo, a Aarón, y fueron a ofrecerle a Dios un sacrificio que Dios no había pedido. ¿Sabe qué hizo Dios con los 2 muchachones? Los quemó. Los quemó, sin más, los quemó. Los hizo chicharrón. La pregunta es ¿por qué? Porque esto era fuego extraño que el Señor nunca pidió. El Señor no pidió que celebráramos un cumpleaños falso. Eso lo hace usted, que logra, se quema, pero no en holocausto a Dios, sino castigado por el fuego divino que hace juicio sobre toda maldad. Tenemos que entender a Dios sobre la base de lo que Él revela y lo que está escrito en su palabra. Que su celo por la gloria de Dios esté con usted. Que Dios le bendiga. Gracias, Pastor Antonio. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús y pedimos tu bendición sobre la palabra impartida. Que cada uno, Señor, de mis hermanos y de los creyentes novatos tome conciencia de la verdadera adoración, recordando siempre las palabras de Jesús a la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa es la gracia que Dios nos impartió y es la que usted tiene que disfrutar. Recuérdelo, todo está hecho. Todo está hecho. El Señor Jesús completó la obra de redención. Todo lo que tengo que hacer es tomar de lo que Dios me regala abundantemente. Cuando un hijo llega a la casa y es la hora de comer, mamá sirve los alimentos. ¿Se imaginan ustedes, Señor, envía comida? Señor, danos plata para comer. Danos un pollito a la brasa, Señor. Danos un chifazo. Danos esto, danos aquello, hijo, sí.
La comida está en la mesa, come. Todo lo que tenemos es agradecer, que agradecer la divina disposición es algo de lo cual tú debes disfrutar. Es maravilloso cuando tú ves a tus hijos que en lugar de mirarte, miran al plato y lo devoran. ¿Por qué? Tú lo hiciste para ellos. Todo estaba listo para que ellos lo disfruten. ¿Por qué disfrutan? Porque son hijos. Porque son hijos. ¿Qué le dijo el padre al hijo mayor, al hermano mayor del hijo pródigo? Todo lo que tengo es tuyo. ¿Quieres el becerro gordo? Tómalo. Haz una fiesta. Invita a tus amigos, me gustaría conocerlos. El hijo menor, no soy digno. ¿Y quién te habló de dignidad sobre la base de tu apreciación? Tú eres digno porque yo lo digo y porque yo quiero. Yo soy el que te da un nuevo vestido, el que te da un nuevo calzado, el que te da un anillo y el que te restituye a tu condición de hijo. Tú jamás serás un jornalero para mí. Tú eres mi hijo. Los derechos y asignaturas son tuyos. ¿Por qué? Porque yo definí que fuera así. A ese Dios adoramos. A ese Dios servimos. Y Dios quiere que tú, amado hermano, lo disfrutes. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La forma de los predicadores que roban. Pide y si me da la gana, si me parece, si lo haces con mi favorito, si lo haces con mi elegido y con mi ungido, quizás a lo mejor te mande algo. No dice eso. Dice pedir y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscar y hallaréis. Amados hermanos, todo está dispuesto para nosotros. Recuerdo la parábola de la boda del hijo. Llama a sus encargados. Vayan por los caminos, vayan a la ciudad y díganle a los invitados que todo está listo, que vengan para disfrutarlo. No puedo. Estoy casado. Voy a disfrutar a mi mujer. No puedo. He comprado 5 yuntas de buey y tengo que probarlas. No puedo. He comprado una hacienda, tengo que ir a verla de noche. Excusas pueriles, tontas, bobas. Y el Señor dice, pero ya todo está listo, Señor, ¿qué hacemos? Vete por los caminos, vete por los recodos, vete por los cerros y tráeme gente que mi casa sea llena. Si tú no vas porque te sientes especial o porque te sientes indigno, otro irá por ti. No te quejes. Empieza a pensar en la necesidad de aprovechar de la buena voluntad. Cuando se escucha la voz de los ángeles y dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, eso es un error. ¿Qué es gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para gozar la buena voluntad de Dios? ¿Escuchaste, hermano? No es que Dios le va a dar paz a los hombres de buena voluntad, sino Él va a mostrar su buena voluntad para con los hombres. Tú eres uno de ellos. Entra y posee tus posesiones. Que si soy digno, que si no soy... Ese pensamiento no proviene de Dios. Esa persuasión no procede del que te llama, es un engaño. Asume tu rol y toma tu sanidad. Apropiate de ello. Tu liberación, tu paz interior, tu fortuna, tu riqueza, tu bendición, es tuya. Limítate a tomarla. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí nuestra participación, hermano. Amén, Pastor Efraín. Muchas gracias por la palabra que no se escucha.
Esto ha sido una palabra apostólica, profética. Apostólica porque, según 1 Corintios 11, ¿no? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, este es Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, sin doctrinas babilónicas, sin espíritus del anticristo. El 25 de diciembre es una fiesta pagana. Sabemos que ahí nació Tamuz, el hijo de Nimrod y Semiramis. Lo que se celebró este 25 de diciembre es una fiesta que se practicó desde Babilonia en todos los imperios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y llegó a Roma. Y de Roma por Constantino, con su conversión falsa, pasó a la iglesia cristiana, en este caso ahora católica y cristiana evangélica. Gracias por esta información. Vemos que Jesús ahora nació en una fiesta de tabernáculos, que es la fiesta donde Dios está presente con nosotros. Gracias, Pastor Efraín. Hay muchos apóstoles y no hablan de esta sana doctrina. El apóstol está encargado de mantener a la iglesia pura, limpiando a la iglesia de toda costumbre, de toda tradición que no es de Dios. Agradecemos a Dios por un apóstol como usted. Dios lo bendiga. Será hasta la próxima. Del mismo modo, bendiciones.